Tubas y Tubos, episodio 375. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 375 del jueves 17 de abril de 2025, donde respondo a dos preguntas muy interesantes relacionadas con los tipos de boquilla para sonar más, temazo, y los protectores de campana en las tubas. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en davidtuba.com podréis acceder a 32 cursos con más de 320 lecciones para aprender a tocar la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal, así como formaciones más transversales como emprendimiento, productividad o cómo superar el miedo escénico, entre otras. Así que darle un vistazo, que seguro que hay algo que os interesa. Y abordamos la primera pregunta, que es de Carlos, que me llega a través de un comentario en mi canal de YouTube. Hola David, llevo un tiempo tocando la tuba en la calle. ¿Me podrías recomendar una boquilla para sonar más fuerte? Bueno, muchísimas gracias Carlos por tu pregunta, ya que me es de gran ayuda para trasladar una idea que considero de gran importancia para todos aquellos músicos de metal que escuchan este podcast y que normalmente son los que deseáis mejorar, ¿no? Como es tu caso. Y lo que voy a comentar a continuación ya lo abordé en el episodio 338 titulado No es la tuba, es el indio, en el que hago referencia a que la clave para tocar mejor un instrumento, ya sea tocar notas más rápidamente, ya sea sonar más y mejor, tocar más agudo, más grave, depende en un altísimo porcentaje del músico, no del instrumento o de la boquilla que se esté utilizando. Y como ya argumenté en aquel episodio, creo que las marcas de instrumentos y de boquillas lo están haciendo muy bien, ya que, bueno, pues se ha creado una idea de que si usamos sus productos vamos a mejorar rápidamente, cuando lo que realmente impacta sobre nuestra forma de tocar es, en primera instancia, iba a decir en única, pero no, en primera instancia, cuánto nos desarrollamos nosotros como músicos en el largo plazo. Por lo tanto, y es lo que quiero transmitir de una forma clara para que se entienda bien, antes de comprarse una nueva boquilla o un nuevo instrumento, lo mejor es trabajarnos nosotros, ya que este es el camino más fiable para ser mejor músico y disfrutar tocando. Además, ahora mismo, gracias a Internet, existen numerosas opciones para seguir mejorando desde casa y al ritmo que cada uno desee, ya que, bueno, pues hay en YouTube barbaridad de vídeos que están abiertos o formaciones de pago a precios muy competitivos, como por ejemplo los que puedes encontrar en mi plataforma de cursos, donde puedes mejorar con la boquilla, respiración, sonido, flexibilidad, etcétera, ¿no? Que son básicamente los aspectos técnicos a dominar para sonar mejor un instrumento de viento metal. Por lo tanto, ya no hay excusa, chicos, para seguir mejorando. Y en las notas del programa os dejo enlazados diversos cursos de boquilla, de respiración, para mejorar el sonido, por si alguien está interesado. Bien, dicho esto, que me parecía súper importante, procedo a responder la pregunta de Carlos. Para sonar más fuerte, una vez que tu nivel técnico, como os he dicho, es óptimo, es conveniente que la boquilla tenga dos aspectos principales, ¿no? Lo primero, una copa grande y profunda, ya que esto es lo que nos va a permitir mover más aire, y un granillo amplio, que facilita el flujo y nos permite, pues, tener más volumen de aire. Cuando tenemos más aire, pues evidentemente vamos a sonar más. Esto a grosso modo. Y luego, en lo que se refiere a la forma de la boquilla, ya va en gustos del músico, sabiendo que, bueno, pues una boquilla en forma de C, pues produce un sonido más oscuro, y una boquilla en forma de V produce un sonido más claro. Dicho esto, abordo ahora algunas recomendaciones de boquillas que podrían serte de ayuda para sonar más. Eso sí, insisto, aquí la clave es que pues mejores tu técnica, ya que así la boquilla potenciará lo que tú eres. Por ejemplo, tenemos la Preantucci PT88. Es una boquilla de copa grande, ideal para un sonido amplio y fuerte, pero sin duda también requiere un gran dominio de la respiración. Luego tenemos la Bach 18, otra boquilla bastante estándar pero potente, que nos da buena proyección y un sonido robusto, ¿no? Tiene una profundidad de copa media y tiene un granillo de 8,84 milímetros. Esta Bach 18 ofrece un buen tono con una buena proyección, manteniendo una respuesta uniforme en todos los registros, y yo creo que sí que pues es una boquilla asequible, adecuada para tubistas que buscan ese equilibrio entre facilidad de emisión y potencia sonora, y yo creo que para tocar en la calle en una banda, pues la verdad que está bastante bien por la proyección sonora que podemos conseguir con ella. Su precio ronda los 120 euros y la tienes disponible en Sangancha. Luego tenemos las Dennis Wick modelo 2L y 3L, boquillas muy conocidas por su calidad y muy buena presencia sonora,
Y en mi canal de YouTube tienes un vídeo donde comparto una comparativa de estas dos boquillas, ¿vale? Te lo dejo enlazado en las notas del programa. Y es una boquilla también, bueno, pues que ronda un precio de 100 euros y también está disponible en Sangancha. Luego, si quieres otros modelos, por ejemplo, tenemos la Mirafone TU23, que es una buena boquilla para tocar en aire libre, con un sonido lleno y bastante resonante. Bueno, pues tiene una buena proyección, que al final es lo que estamos buscando, con un gran anillo de 7,5 milímetros y una profundidad de la copa media. Yo creo que está bastante bien porque tiene facilidad de emisión, nos da esa potencia sonora y bueno, pues está bastante bien para tocar en banda y tiene un precio que ronda los 100 euros. Y ya, si quieres subir un poco de nivel, a un nivel un poquito más pro, pues mi recomendación sería la boquilla Lasky 30H, que como sabéis es la que yo utilizo para mi tubando y estoy muy contento con ella por su comodidad, respuesta y gran sonido. Evidentemente ya es una boquilla pro, así que su precio es más elevado, ya que ronda los 170 euros y también la puedes encontrar en Sangancha. Y ahora abordo una variante de boquilla que no es tan conocida, pero que también puede ser una buena idea para usarla en determinados contextos, como es tocar en la calle. Y se trata de las boquillas Megaton. Las boquillas de tipo Megaton tienen un diseño con más masa y grosor en el cuerpo, especialmente alrededor del borde y la copa. Y como podéis suponer, esta masa de material extra genera efectos en el sonido y en la respuesta del instrumento. Así que vamos a ver cuáles son estos efectos en el sonido. Bueno, lo primero es que conseguimos un sonido más oscuro y centrado, pues ya que al tener mucha más masa, porque pesan una barbaridad, fliparíais, las vibraciones estas extra pues se amortiguan un poco, lo cual da un sonido mucho más enfocado y profundo. Y esto genera una mayor proyección, aunque aunque suene más oscuro, ¿no? El sonido viaja con más potencia. Y por lo tanto tenemos un sonido que se vuelve como más gordo. Y luego, a la hora de tocar, tenemos más resistencia al principio del ataque, lo que puede parecer que se necesite más control por parte del músico, pero a la vez también nos ayuda a mantener la estabilidad en esos pasajes fuertes, ¿no? Entonces, bueno, algunos músicos, yo ahora os contaré la anécdota, pues notan que responde mejor en altos volúmenes y aguanta mejor los registros extremos. Y estas boquillas se usan mucho en contextos de grandes masas sonoras, es decir, una orquesta sinfónica, una banda grande, donde se necesita presencia sin sacrificar la solidez. También puede ir muy bien para tocar en la calle si quieres que tu sonido pues no se pierda dentro del sonido ambiente. Bueno, pues ahora cuento mi pequeña experiencia con una boquilla Helleberg Megaton, que la utilicé en mis años jóvenes ahí tocando en la calle junto a la banda de música de Toro, especialmente en el repertorio de Semana Santa y de procesiones, donde por la velocidad de la marcha, pues el control a la hora de tocar caminando es mucho mayor. Y en mi opinión se notaba bastante que el sonido que generaba pues tenía mucho más cuerpo. Eso sí, también es necesario tener un buen dominio de la respiración, ya que la sensación de que se te agota el aire antes de tiempo es importante, ¿vale? Así que bueno, espero haberte ayudado. Y abordo ahora la siguiente pregunta, que es de Mandy9573. Hola David, ¿tienes alguna tuba con el anillo protector de campana? ¿Lo ves útil? Un saludo. Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta, súper interesante, que voy a responder rápidamente. Que yo recuerde, nunca he utilizado protectores, ya que su principal función es que no se raye el instrumento cuando lo apoyamos sobre la campana, ¿no? Por lo tanto, depende pues, de cómo dejas la tuba normalmente, si la dejas reposando sobre la campana o la dejas aprovechando pues, toda la longitud, ¿no? Y puedo decir que yo durante mucho tiempo he apoyado la tuba sobre la campana, sabiendo que tampoco es lo más recomendable, ya que este peso extra puede dañar las soldaduras, aunque siempre lo hago dejando la parte del cuerpo apoyada sobre la pared, ¿no? Para que no haya este contrapeso. Y aquí el aspecto a valorar es si ese protector quita resonancia a la campana, que en mi opinión es un tema a estudiar y que, bueno, pues quizás puede influir un poco, pero no creo que se note en absoluto. Por lo tanto, yo creo que es más un tema de gustos y de, pues si quieres proteger realmente esta parte del instrumento y ya está, ¿vale? Así que nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!